Ya listo. Tienes muteado. Estás sin micrófono, Ricardo. Ahí Muchísimas está. gracias. No te digo, Luis Miguel, ahora sí que entre que se nos cayó la transmisión allá y por acá. Les deseo una gran disculpa a todos. Creo que es la segunda o tercera vez que nos pasa en 5 años que hemos estado transmitiendo, pero bueno, la tecnología nos jugó una mala pasada. Le está diciendo, hoy tenemos este tema de los mercados ilícitos en el ciberespacio. Nos acompaña Luis Miguel Denes. Él es un súper experto en todos estos temas, sin temor a equivocarme. Luis Miguel debe ser una de las personas mejor preparadas en México, en Latinoamérica, y yo creo que a nivel global, Luis Miguel, estás en todos lados, tienes muchos años de experiencia en diferentes ámbitos, en lo físico, en lo cibernético, tienes experiencia del lado de seguridad, tienes experiencia del lado, bueno, ¿qué te digo? Déjame poner tu presentación y pues mientras te pediría de favor, cuéntanos un poquito cómo es que llegas a estos temas, un poquito la experiencia que tienes en los temas de seguridad y ya luego nos vamos de lleno al tema que vamos a platicar hoy. Con mucho gusto. Mira, realmente la llegada al gobierno de la República fue un acto de la casualidad. Buscando empleo, llegué a tocar las puertas de una delegación de migración sin yo saber efectivamente qué estaba haciendo ahí. Pero una vez que comprendí, y en ese entonces estaba Pepe Ortiz Arana, un político y director de servicios migratorios en ese entonces, hizo una presentación del honor a la palabra. Cuando yo comprendí la capacidad que tienen nuestras palabras en el servicio a nuestra comunidad, ahí me quedé por 20 años. Y Ok. obviamente me tocó seguridad nacional, seguridad interior, seguridad pública. Y bueno, la verdad es que era natural con un padre que ha estado en la industria de la seguridad privada los últimos 50, 60 años, pues estar ahí, ¿no? Y aquí estamos, querido Ricardo, y gracias al auditorio. Oye, súper interesante, Luis Miguel. La verdad es que bueno, el día que tuve la oportunidad de conocerte ahí en Coparmex Metropolitano, digo, cruzamos dos o tres palabras. Enrique me presentó contigo, digo, me llamó mucho la atención la experiencia, pero cada vez que platico contigo, sacas algo nuevo, entonces cada vez me sorprende de alguna cosa nueva que estás haciendo. Y bueno, aunque todo esto de la parte digital realmente ya tiene muchos años, digo, no es algo nuevo. Internet debe de haberse empezado a popularizar probablemente en los noventas, principios de los Así es. noventas, ¿no? Entonces digo, pues ya como sea, llevamos 35 años con esta interconexión de las computadoras, los teléfonos celulares deben tener a lo mejor unos 15, 20 años, probablemente. Y pero de repente como que de unos años para acá, a lo mejor en los últimos 3 años, explotó todo este tema de los temas precisamente de lo que vamos a platicar hoy. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué este pico de ilícitos? ¿Por qué esta versatilidad tan fuerte que tienen los ilícitos pues bueno, pues, presente en el mundo digital? Y pues por acá tengo lista tu presentación. En el momento que quieras, si quieres, arrancamos Adelante, por favor, vamos arrancamos y compartiendo. déjame darte una percepción personal. La evolución del ser humano va compaginada a la evolución de las comunicaciones, va compaginada a la evolución del conocimiento. Y verdaderamente hoy tenemos capacidad de recolectar conocimiento de los últimos 1000 o 2000 años, sin mayor problema. Eso te genera evidentemente una velocidad. Y la hiperconexión generó en nuestra sociedad otra velocidad.
Tú solo mide de cuando empezamos con las señales de humo a la imprenta, de la imprenta al teléfono, perdón, al telégrafo, del telégrafo al teléfono y del teléfono al dispositivo. No hay, vamos, límites de la velocidad. Y por eso, bueno, si tú me autorizas, creo en esta frase que está ahí. La próxima gran amenaza para nuestras empresas no va a entrar por la puerta, se va a descargar en silencio y creo que ya estamos en ese paso. Y cuando hablamos de ello, evidentemente podemos ver la siguiente. Entonces, tenemos dominios como lo es el ciberespacio. El ciberespacio es un dominio. Imagínate que tenemos el espacio terrestre y ahí se cruzaron las primeras batallas. Ujú. Entonces, la dominación de un ser humano contra otro, de una comunidad contra otra, primero fue terrestre. En cuanto descubrimos el mar, pues fue obviamente anfibia, ¿verdad? Marítima. Y empezamos a desarrollar embarcaciones y las comunidades empezaron a hacer la guerra. Yo creo que todos hemos visto vikingos y esta historia de este líder vikingo que pues intenta conquistar Gran Bretaña. Pues así llegó el espacio aéreo. Y bueno, ¿quién no recuerda los primeros jets supersónicos para poder atender inclusive? Olvídate del supersónico, el anterior, ¿no? De hélice, pero que podía generar violencia para guerra. Y así nos vamos. Entonces hay dominios que están controlados, pero este gran dominio, que es el ciberespacio, no está controlado. Nadie puede decir hoy que domina este ciberespacio y obviamente al no dominar este dominio, la guerra da por consecuencia en el ser humano la necesidad de controlarlo. Y quienes sí han tenido la posibilidad de hacer quizás economías criminales invisibles, pero muy poderosas, pues los seres humanos dedicados a la ilicitud, a la ilegalidad. Porque si partimos que la seguridad tiene dos componentes, que es corrupción e impunidad, eso es inseguridad, ¿verdad? Pues claramente en el ciberespacio vamos a encontrar toda la corrupción, toda la impunidad y toda la posibilidad de anonimato cuando hablamos de deep web o dark web. Cuando hablamos de estos términos tan duros donde dices, oye, ¿qué es la dark web? Pues la dark web es esta internet obscura donde es una fracción mínima de ese gran ciberespacio, pero que ahí reside la capacidad de que no pueda ser localizado o identificado en la vida real. Y eso es lo que hace muy complejo a la dark web. La deep web claramente cumple otro papel que es diferente. En la deep web están los contenidos de Internet, los motores de búsqueda, pero cuando estos motores de búsqueda pretenden entrar a la dark web, si no tienen motores de búsqueda especializados, no van a poder entrar. Si las empresas comprenden que hoy ya la seguridad no está limitada, podemos pasar a la siguiente, a todo lo que es únicamente físico, vamos a ver cómo entonces de lo físico a lo digital y viceversa, las economías van a empezar a ser impactadas. Y voy a poner un ejemplo físico. La economía en México pues tiene ahí esta cantidad de Producto Interno Bruto. Más allá de esta cantidad que representa una verdadera cantidad indescriptible, entendamos que de ella el 54.6 está en la informalidad. Y si lo podemos ver en nuestras calles, vamos a verlo de esta manera. Yo tengo una oficina en una zona cercana a Polanco y el domingo se ponía un tianguis hace 20 años. Ese tianguis tendría escasamente dos calles, pero ahora la informalidad ha crecido a tal nivel que ahora son 12 calles alrededor. ¿Qué quiere decir? Que también el ser humano encontró dentro de la informalidad la capacidad de ser su autopropio, lo voy a decir, entrepreneur, aunque creo que no debe ser así, pero la informalidad le da su propio horario, su propia economía, lo que quiera hacer.
Sin embargo, esta economía informal, así como está en el plano terrestre, también está en el plano digital. Imagina solamente que 5 ciberataques cambiaron al mundo. ¿Quién no recuerda WannaCry? Que entre el 12 de mayo y 16 del 2017 tuvo un lugar de verdad en nuestra memoria colectiva de afectar a más de 360,000 dispositivos en 180 países, con un desfalco de $200 millones, generando impacto primero en la confianza con quien estoy tratando en manera digital. Segundo, en el rescate que tengo que desarrollar de esos dispositivos. Tercero, en el factor de coste financiero que me toca. Y bueno, como esos estuvieron StudNet, Yahoo en 2014, el NotPetya otra vez, SolarWinds en 2020. Y México hoy está en el top 10 de los países más afectados por el cibercrimen, con evidentemente el tema de los troyanos, ¿verdad? Mucho menos, pero mucho más el tema del phishing. Entonces, si vamos a la siguiente, puedo en todo caso sí comentar con toda claridad cómo el ciberespacio es este nuevo dominio donde las amenazas están en razón también de cómo han crecido los mercados digitales, de cómo estas dos áreas, Deep Web y Dark Web, han facilitado por el anonimato, por la no ubicación, porque finalmente tú puedes estar en Holanda y hacer pensar con una VPN que estás en Canadá, o puedes estar con una VPN multihost y puedes estar en 5 o 6 países circulando alrededor de ellos. ¿Por qué? Porque puedes tener capacidad, en todo caso, de anonimato, de desubicación, en su momento, evidentemente, de acceso a información restringida que te pueden permitir sabotaje y hasta afectación a infraestructuras críticas. Mira, el día de ayer, creo que miércoles, sí, cientos de miles de computadoras fueron infectadas con otro malware que se llama Luma Stealer. Esto lo anuncia Microsoft. Y yo te puedo asegurar que la gran mayoría que utilizamos una PC, pues tenemos Microsoft. No vamos tanto al software libre. Entonces, ¿cuántos de ellos fueron afectados? Pero de estos casos hay, AT&T en México en el 2021 se filtraron millones de datos con nombres, direcciones, teléfonos, CURPS, miles de usuarios. Hubo evidentemente un origen para calcular 70 millones de clientes, a lo mejor no es tanto, pero 70 millones de CURPS son muchísimas. Y la consecuencia es obviamente pérdida de confianza a esta empresa. El caso LinkedIn, el 2021, otros 700 millones de cuentas, casi el 93% de sus cuentas con toda la información que he señalado. Todo esto tiene que ver con capacidades que han creado los ciberdelincuentes para atacar a estas empresas y obviamente el web scrapping para poder generar mayor información. ¿Con esto qué quiero decir? Hay consecuencias, pero todos esos datos, ¿dónde los encontramos? En la dark web. Y quienes tienen capacidad de monitorear, como lo es en este caso CyberBlack, nuestra empresa, para atender inteligencia y amenazas, en este caso de riesgos de ataque, de reputación dañada. Vamos a suponer, ahí está la información de Pemex en el 2019 cuando un ataque de ransomware obtuvo y afectó a todos sus servidores, robó documentos, bases de datos. Se paralizaron las operaciones, hubo una petición de rescate por Bitcoin, había una gran sospecha de filtración. El otro caso, Guacamaya Leaks, 9 terabytes de información. Pero también tenemos en el 2018 el ataque al SPEI, este sistema de pagos electrónicos interbancarios que dejaron muerta por unas horas la capacidad financiera del país. Tenemos entonces resultados de millones y millones de pesos o de millones de dólares que notoriamente en este modus operandi vas a seguir escuchando phishing y lo que implica, ¿verdad?, la ingeniería social. Y voy a hacer esta diferenciación. Vamos caminando, por favor, en la siguiente para comprender Y, qué y- son los mercados ilícitos. ¿Estamos ahí? fíjate, Luis Miguel, comentas algo bien importante. Este tema es digital, no lo ves. O sea, cuando tú estás en tu casa, bueno, pues dices,
híjole, esta puerta está como que por aquí se pueden meter, le pongo una cadena, acá le pongo una cámara, le pongo un alambre de púas, o sea, porque lo ves. Pero en la parte digital, en primera no lo vemos, en segunda la mayoría no lo entendemos. Entonces, si no ves, si no entiendes, pues no te queda claro cómo protegerte. Y además digo, si alguien se mete a asaltarte a tu casa, es alguien que tiene que pasar caminando, ¿no? O sea, es alguien de ahí, de la colonia. Pero en este tema te pueden estar atacando literal de cualquier parte del mundo y ni siquiera te das cuenta, como tú bien lo decías. Me parece algo súper delicado, Luis. Tan delicado que la impunidad, la corrupción y el anonimato han hecho crecer estos mercados ilícitos y voy a dar muestras de cada uno de ellos con algunas recomendaciones para los empresarios que nos acompañan, porque este mercado de ilícitos, aunque uno dice, oye, pues si yo no compro drogas no tengo problema, si yo no compro armas no tengo problema, si yo no compro datos robados tampoco, si yo no pido un servicio criminal de hackeo por definición o un sicario digital que te robe toda tu información o te secuestre, o si yo no estoy interesado en la radicalización, el terrorismo, pornografía, no sé, todos los ejemplos que puedes ver en la dark web, estoy de acuerdo. Pero tu economía está siendo afectada porque eres una empresa formal que en muchos de los casos te dejaron de comprar porque encontraron un producto más barato, porque encontraron un producto robado que ahora te están vendiendo, porque estás observando el último grito alarido de los tenis Nike. Ve a la persona que en la televisión va y es tomada en una cámara por unos Nike que costaban no sé si $500 o algo así, pero que después fue detenida. Bueno, ahora imagínate que esto lo puedes exponenciar a nivel global sin que mucha gente se dé cuenta y vas a encontrar plataformas que comercian bienes y servicios de la manera totalmente ilegal. Yo recuerdo cuando estaba en un curso de FBI que empezaron a hablar del Silk Road. Es el camino de la seda. Su fundador fue Ross Ulbricht, un pirata de verdad cibernético. Te estoy hablando del 2011. O sea, no es hace mucho tiempo. Como tú dices, bien es cierto, la historia viene desde 1950 con los primeros ejercicios, tanto de inteligencia artificial. Soy seguidor tuyo cuando lanzas esta inteligencia artificial para que las empresas puedan generar la parte positiva. Bueno, a mí veme como el que comprende la parte negativa. Y esos productos vendidos finalmente hicieron un mercado. Es lo mismo con el mercado de la farmacéutica, con el mercado de la belleza, con el mercado de todo lo que te puedas implicar. Y esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Si avanzas, vas a ver con claridad estos mercados con ejemplos mucho más claros. Y hablamos del combustible. Bueno, pues el combustible ya tiene transacciones financieras con pagos de criptomoneda para que buquetanques como los que han llegado a Altamira, Tamaulipas o los que almacenaron en Ensenada, Baja California, pues tengan transacciones que no son fáciles de rastrear. Uno de los grandes problemas que tiene el Secret Service en Estados Unidos, que es la parte del Tesoro que se encarga del rastreo de este tipo de temas, pues es justamente la rastreabilidad, la trazabilidad. Y ahí vamos a ver cómo también los medicamentos están por todos lados y tú puedes hoy pedir un medicamento a una farmacia como San Pablo que está bien estructurada, bien coordinada, con un compliance, con una logística adecuada, pero de repente pues te es más fácil que te la lleven a un domicilio, ¿no? Y el Facebook o las redes sociales sirven mucho para ello. Alimentos y bebidas de toda naturaleza se pueden falsificar, que no se diga de salud y belleza, con los productos milagros, la ropa y la electrónica, sin lugar a dudas, ahí tienes con toda claridad cómo estos servicios, evidentemente en el ámbito digital, pues han quedado realmente ya listos para operar a nivel transnacional. Si seguimos, por ejemplo, vas a ver cómo estas amenazas a las empresas te van a dar claridad de cómo el ciberataque, por ejemplo, como servicio, qué es un proceso de denegación de servicio, cómo los ciberdelincuentes a través de venta, y ahí viene la combinación de lo digital con lo humano,
Yo a través de ingeniería puedo saber quién es tu jefe de sistemas, Ricardo, y comprar a tu jefe de sistemas para que me dé los accesos iniciales de tu empresa. Y una vez que yo establezca esos accesos iniciales, poder hacer el secuestro de datos, la pérdida de tu operación, afectarte, extorsionarte, secuestrar tu información, en fin, se puede. Y todo este robo y venta de datos corporativos tiene que ver con la capacidad que hoy van a tener las empresas, porque el robo de datos no solo es yo entro a tu puerta sujeto a tus servicios técnicos y me lo robo, no. Tiene que ver también con cómo otorgas tu información en múltiples páginas web que te están pidiendo para entrar aquí, órale, y te ponen un caso, diría yo, de gran atracción para que tú sigas poniendo tus datos y tú los estás regalando. Se los regalas a Facebook, a Instagram y tarde o temprano Cambridge Analytica, como un gran ejemplo de lo que pasó hace ya un periodo de 8 años de una elección de Trump, de cómo fueron influyendo con noticias para cambiar la actitud y postura política electoral de alguien más. Entonces, la información es poder y si vemos el caso SolarWind en 2020, seguro estoy que vamos a entender cómo 4.500 millones de dólares afectó a las instituciones de salud y de finanzas, en todo caso en Estados Unidos. Cierto que aquí hemos tenido, por ejemplo, la empresa Murata fue investigada por operar como una empresa fantasma. También tuvimos una operación Sundenville en 1990 que fue una ofensiva nacional de lucha contra el crimen. Aquí tenemos un CERT que la Guardia Nacional tiene hoy y evidentemente es la que está conectada a FIRST, que es una plataforma donde están las autoridades pues haciendo la lucha cibernética contra estos delincuentes. Pero somos una hormiga peleando con un mundo. Entonces, si no comprendemos la suplantación de marcas, imagínate en la pandemia cuando tú no podías salir y ponías www.chedraui y aparecía en lugar de .com.mx, aparecía .con.mx. Tú creías que estabas comprando ahí, dabas los datos de tu tarjeta, pedías un bonche de abarrotes para tu salud y para tu familia y no llegaban. ¿Y qué pasaba? La marca empezaba a generar este tipo de violencia, ¿no? Si seguimos adelante, vamos a ver que estos mercados ilícitos, primero, no hay una ley que los mida. No encontrarán, señores, una fuente de medición de los mismos, porque es digital, anónimo, imperceptible, invisible. Entonces, ¿cómo le hacemos cuando no se mide algo, no se puede evaluar y no se puede atacar? Pero ahora ya tú tienes también por solicitud, con el respaldo de cualquier solicitud que tengas y mientras sea algo apreciado en el comercio ilegal, pues lo vas a tener. Comercio digital que ciertamente ha evolucionado a nuestra sociedad, pero ese comercio digital que hoy, por ejemplo, es una gran responsabilidad que tiene Mercado Libre, Amazon. Particularmente hablaré Mercado Libre expandido con una capacidad de seguridad en donde ha tenido que invertir tanto en seguridad física, seguridad cibernética, inteligencia, prevención, loss prevention, ha tenido que invertir en toda la gama de la seguridad. ¿Por qué? Porque justamente tiene que darle certidumbre y garantía a sus compradores de que va a tener una acción comercial digital correcta. Pero en el mundo está Dark Web y Deep Web que también están generando sus propios relaciones de cliente, satisfacción del cliente y bueno, es una pelea de lo ilegal que no paga impuestos con lo legal que sí paga impuestos. La venta en redes y vas a encontrar personal que de alguna forma está trabajando en tu empresa y en las noches se convierte y se transforma en su red de Facebook a vender los productos que él puede ofertar. Vamos adelante y verás cómo el robo autotransporte, aunque hoy se observa como un mecanismo colateral, y uno dice, oye, ¿por qué tienes que ver con el tema digital? Bueno, porque el tema digital también afecta
al robo de transporte. Si hoy hemos visto que en 2023 fueron 5,178 eventos y hoy traemos 15,000 para el año 2024, 15,900, tenemos que entender que se está incrementando. Y hoy hablemos de este transporte y lo vimos. ¿Cuántas pipas se requieren para transportar de manera ilegal 20 millones de litros eh, que se tomaron en el buque en el que solo se aseguraron 10, pero venían 20? ¿Y a dónde se trasladaron? ¿Dónde los almacenaron? ¿Y dónde, si estamos hablando de combustibles? Pero si hablamos de medicinas, ¿qué se requiere para que en el tianguis ilegal que tú me digas, Chimalhuacán, donde me digas hay un tianguis que ahí vende cosas ilegales, mercados informales, lo que hemos dicho? Si no hay una medición, ¿cómo hacemos que las industrias incorporen esta inteligencia para poder hacer? Mira, nos tocó, por ejemplo, atender una industria, no voy a decir nombres, que nos decía, es que a mí no me afecta, yo estoy asegurada, hasta que el mercado negro la rebasó. Y entonces dijo, ya no hay seguro. Tenemos que generar inteligencia y ciencia de datos. El aumento del delito tiene que ver porque hay prácticas más sofisticadas, porque hay evidentemente acciones que ya, inclusive la información robada, nos permite tener horarios, nos permite tener comportamientos de compra, permite tener rutas logísticas que afectan la cadena del suministro. Si vamos a la siguiente, entenderemos también cómo está este mercado criminal. Y perdóname, mira, esto no lo hace México, lo hace Global Organized Crime Index. Y cuando vemos esto, entonces comprendemos la lucha de los cárteles por el limón, por la tortilla, por el aguacate, cómo esta industria alimentaria se ha visto dañada por la extorsión. Pero muchas veces, sin que ellos sepan, es que robaron su información y la utilizaron para un tercer propósito. Y allí vinculamos este mundo físico con el mundo digital. Si vamos a la siguiente, encontrarás la cifra negra de impunidad en materia de delitos. Coparmex ha hecho un gran trabajo a partir de la Comisión de Seguridad y Justicia. Nuestro propio presidente, Alfonso Ramos, es un experto que tuvo a su cargo, de verdad, bueno, pues áreas como la Comisión Federal de Electricidad. Ahí nos conocimos hace ya algunos años. Y hoy la Comisión de Seguridad y Justicia con Jorge Peñoñuri y una serie de participantes, al igual que tú, pues hemos ido promoviendo construir un freno social, regresar estos valores familiares, pero sin un diagnóstico. ¿Cómo generamos confianza? Sin el desmantelamiento de las instituciones. Mira, hoy tenemos una Secretaría de la Defensa que ha fortalecido su despliegue, pero que no tiene una vocación de seguridad pública, tiene una vocación de seguridad nacional. Es muy distinto. Hoy tenemos ya una Secretaría de Seguridad Pública con un titular que ha puesto de verdad las manos en la tierra operando, pero también es que hoy no tiene una subsecretaría de inteligencia y le dejaron al CISEN, diría yo, de alguna forma diría, con el defecto que sucede cuando la visión no es la correcta. Lo bajaron de seguridad nacional a seguridad pública y hoy que está en el ámbito de la seguridad pública, también los temas de seguridad nacional como las relaciones bilaterales con el vecino del norte empiezan a ser sustantivas y fundamentales. Tenemos deficientes políticas públicas, tenemos una ausencia todavía de inteligencia social, no compartimos información. Si algo nos pasó, híjole, mejor no decimos nada y entonces los mercados ilícitos siguen siendo altamente rentables, resilientes, descentralizados y los ataques que ahorita vamos a ver a continuación nos colocan ya en el foco internacional. Estamos en el top 10 global, no lo olvidemos. Antes era de Latinoamérica, ahora es del mundo. Y entonces, ¿qué es este ciberespacio? ¿Qué hay en estos foros de la dark web? Pues vamos a encontrar plataformas en las que si te especializas, porque no es como tomar un Google Chrome y hoy intentar entrar y decir soy Luis Miguel y no haré más travesuras. No, tienes que generar procesos de acreditación que te llevan más de 5 años. Nosotros en Cyberblack comenzamos a generar
analistas de ciberinteligencia desde el 2006. En el 2014 nos especializamos en el Cyber Hub de Atlanta, Georgia, con el Georgia Tech y fuimos especializándonos con el Homeland Security and Cyber de Israel en el 2009, con el Homeland Security de Washington en el 2011 y así nos fuimos a Milipol en el 2014 hasta llegar a esta oportunidad que hemos tenido a través del Global Security Exchange de Asís de poder entender cómo estos mecanismos vamos a observar algunos de ellos. Te pido darle hacia adelante para que podamos ver cómo cada una de estas plataformas no solo utilizan la parte de la impunidad, del anonimato, sino también utilizan plataformas de Telegram que no están en la parte solo superior de la superficie de nuestro Internet, sino que están hacia abajo. Tú puedes encontrar Instagram y Facebook también adentro de la dark web. Si vamos adelante, vas a ver cómo hay motores de búsqueda para estas webs ocultas. Por ejemplo, AMIA es un motor de búsqueda con sitios Onion. Tor es un motor de búsqueda que puede en un momento dado generarte resultados relevantes, que puede meterte a la web. Pero recuerda, una vez que te metes ahí, si tú no tienes las condiciones adecuadas, como separar tu computadora para que ésta no sea infectada de retorno, para que ésta no tenga un ataque, para que no filtren tu información, entonces estarás a merced de cada uno de estos mercados ilícitos también. Ahí está Tordex, que tiene mercados negros en la dark web. Si vamos adelante, Hayden, por ejemplo, que te ofrece un catálogo. En esta web oscura hay un rincón lleno de paradojas. Ahí existe peligro, intriga, es un lugar tenebroso, cierto. Por eso los ilícitos, perdón, los delincuentes, pues buscan mantener una comunicación clandestina, usar una identidad robada, reducir a los delatores, ¿verdad? Vamos a encontrar muchísimo si vamos adelante redes sociales que hay abiertas, pero también cifradas, ¿no? Luis Miguel, y esto me recuerda mucho a estas películas de espías donde llega una persona y toca en una puerta de un barrio y entonces le abre una persona y le dice que ahí no hay nada, entonces le da la clave y entonces le contesta, pasa tres claves, entra una puerta y entra un patio y entonces toca en la tercera puerta del lado derecho, salen dos perros y, o sea, eso que todos vemos en las películas que crees que es aventura, bueno, en la realidad físicamente pasa. Pero en la parte de aquí de lo del ciberespacio también sucede, y voy a reforzar un comentario que hiciste. Por favor. Si te metes, pues ten cuidado porque no es nada más que tú estás viendo. O sea, antes de que tú alcances a ver algo, ya todo el mundo te vio. Y si resulta que por alguna razón tienes algo que les interesa a alguno de ellos, pues en lugar de ser victimario, acabar siendo víctima. Pero es lo mismo que te pasa si vas al mercadito de cosas robadas que está allá adelante, de quién sabe dónde. Pues a lo mejor tú llegas a comprar y lo que pasa es que alguien te ve interesante y acabas siendo víctima y te asaltaron. ¿Por qué? Porque pues no le conoces, como dicen, te metes de bruja sin saber de hierbas y pues le pierdes, ¿no? Qué buen comentario, mi querido Ricardo. Adelante. Mira, es tan duro y es tan triste como que el reclutamiento del cártel Jalisco Nueva Generación comienza por este tipo de páginas en donde, como apología del delito, yo recuerdo, y lo digo con la ternura de un padre pidiéndole a un hijo que le cante una canción. Yo quizás tenía 10 años cuando la Camelia, la Tejana, era ya el éxito norteño de los Tigres del Norte, pero era la apología del delito. Bueno, pues hemos llegado a grado tal en donde estos cárteles, y no solo los cárteles, las bandas, porque siempre estamos acostumbrados a hablar de cárteles, pues hay cuatro o cinco, pero bandas hay 450. Y entonces das cuenta de cómo cada una de estas va a buscar. Y no solo estas, hay muchísimas expresiones de cómo ISIS hizo todo un marketing digital para reclutar gente y generar terroristas solitarios. Uno dice como empresario, ¿eso a mí cuándo me va a afectar? Bueno, pues pregúntenle en Michoacán al presidente de Uruapan, que perdió a una colaboradora en manos del crimen organizado, o preguntémonos qué nos pasó en la Ciudad de México. Y obviamente vamos a tener un razonamiento claro de cómo ellos son una fuerza
que ahora se potencia mucho más por el ciberespacio. Adelante, por favor. Imagínate en estos mercados de la Deep Web, como te decía, el Silk Road ya cerrada, pero que hay muchísimos. Nada más el valor que teníamos calculado, porque el cálculo tiene que ser aproximado a partir de cómo empresas muy expertas van señalando cómo 33.000 millones de dólares estadounidenses en 2023 estaban alrededor de todo este mercado electrónico, legal o ilegal. Aquí la moral de bueno y malo no existe, es el ciberespacio. Entonces, si pasamos, quiero ir dando algunos ejemplos muy claros de los modus operandis que tienen estos mercados ilegales. No estamos solo hablando de ciberdelincuentes de los 14 años allá metidos en una covacha y haciendo intentos. No, ya hablamos de organizaciones criminales transnacionales que tienen la capacidad inclusive, ¿verdad?, de afectar a los más vulnerables. Tú imagínate una persona de más de 70 años que no tiene el mismo nivel de conciencia digital que tú y que yo. Ahora imagínate a alguien con 60 años que no tiene tampoco esa posibilidad, pero fue afectada en sus cuentas, le envían correos y da clic, hace inmediatamente clic en un mensaje malicioso porque no comprende. Siempre debemos de estar un paso adelante y la doble autentificación es importante. Pongan correo electrónico en su WhatsApp, en sus redes sociales y pongan un PIN que les permita generar seguridad. Hagan simulacros en sus empresas de phishing para que vean cómo el BEC, por ejemplo, Business Email Compromise, es el mayor problema que ahorita se tiene en Estados Unidos porque la conciencia va aterrizando por capas. Y ahorita yo puedo decirte que para 2006 ya teníamos ese nivel de conciencia por el expertise que vamos aunando. Pero cuando llegamos a una plática en una empresa, que voy a omitir nombres, lo primero que te dice, oiga, pues ahí está, usted entre y haga lo que tenga que hacer para arreglar mi site. Lo primero que le preguntas, oiga, no hay ni puerta. Entonces cualquiera puede llegar con una USB, inyectarle un troyano y se acabó. Todo su sistema queda vulnerable. Sigamos hacia adelante. ¿Qué es este phishing? Bueno, pues que te van a mandar, ¿verdad? Correos electrónicos o van a simular páginas a las que tú te vas a meter y evidentemente vas a poder ser afectado, vas a dejar tu información. No solo ello, hay páginas que con un grado mínimo de una letra te están generando también atraer tus datos. Todo esto es conocido, ya empezamos a tener una conciencia de ello, pero viene entonces lo que pasa también al interior de las empresas. Adelante, ¿quiénes están vendiendo accesos a redes corporativas? Y ya tenemos inclusive grupos como Fin7, Conti, que tuvieron acceso a más de 2.300 redes corporativas solo en el 2023. Ni siquiera hemos calculado todavía la afectación en el 2024. Pero entonces estos datos que fueron robados, estas credenciales de terceros que fueron utilizadas, si no tienen una monitorización constante, si no se define qué tipo de detección anómalo de acceso hay, si no se hace un seguimiento de auditoría externa, pues simple y sencillamente seremos una estadística más. Hay directorios activos en la dark web de redes privadas virtuales, lo que llamamos VPNs. Hay credenciales, hay usuarios root, hay accesos a web shells para poder en todo caso generar hasta una monitorización remota de una computadora. Hay paneles de control que se venden como si fuera un sicariato digital. Entonces, si avanzamos, vamos a ver también algunas imágenes para poder ilustrar, pero lleguemos a la siguiente y vamos a ver el ransomware por servicio. Ya no solo es, yo estoy aquí como organización criminal atacándote. Bueno, puedo atacarte, puedo instalarme, puedo monitorearte, puedo entender tu modelo de negocio y después utilizarlo. Y ejemplos hay aquella muerte de un hindú en el circuito interior cuando fue a retirar un dinero a una caja de cambio, una casa de cambio, y que fue monitoreado vía las cámaras.
y que fue monitoreado vía las transacciones que hizo para saber que llevaba una cantidad suficiente y fue seleccionado como blanco. Y entonces del mundo digital pasamos al mundo físico. El ransomware por servicio hoy tiene de verdad, por ejemplo, la creación, ¿verdad?, de identidades fantasmas. Imagínate, la WIF reportó 480 operaciones con empresas fantasmas que te están generando documentos alterados digitalmente. ¿Qué tiene que ver con el ransomware? Que bueno, yo entré, obtuve los rastros necesarios para obtener esa información y después las puse en el mundo físico como facturaciones falsas. Si no estamos claros de limitar los accesos, si no atendemos con VPN seguras. Mira, a veces me siento con algún número de periodistas, amigos, y cuando les digo, usen su VPN cuando ustedes quieran navegar en algo que no conozcan. ¿Qué es VPN, Luis Miguel? Y entonces tienes que entrarle otra vez a la lógica de explicarles cómo es un tubo en donde viaja tu información, tu propia identidad, y no te pueden vulnerar. Claramente es importante tenerlo. El uso de redes sociales como canales en donde estamos difundiendo información le dan ventaja a estas personas que desarrollan el ransomware. Hacia adelante, si me permites, ahí está la imagen del ransomware. Es estar entregando evidentemente las llaves de tu dinero. ¿Qué pasa con los empleados? Seguimos, empleados que hurtan productos y los revenden por redes sociales. ¿Cómo ha exponenciado? No estoy diciendo que no esté mal. Mira, mi esposa es pintora. Gracias a Dios tiene Marketplace, porque puede estar vendiendo sus propias pinturas en un ámbito global, en donde tiene condiciones seguras para que le sea pagado, de envío y todo ello. Hay un mercado de las mujeres, de los hombres que tienen ese tiempo para poder hacerlo. Sí, pero también hay ropa marca de falsa, también hay electrónicos piratas, o sea, no sé si has visto los iPhones, los AirPods, que no son AirPods, pero de complexión china, medicamentos hechizos, suplementos. En 2023, por ejemplo, una empleada de tienda departamental pues fue detenida por extraer donde estaba trabajando perfumes, cosméticos, electrónicos, en fin, y al rato los tenía. Nosotros aquí en la siguiente, más allá de que observemos las recomendaciones, en la siguiente puedes ver un caso real. Ahí está Jovan, que era el coordinador de materiales de esta empresa, Santa Bárbara, y que en las noches se transformaba y andaba vendiendo, ¿verdad? Estos fármacos que necesariamente pues no ayudan. Voy un poco más rápido por el tiempo, pero si quieres vamos a cómo los insiders también filtran información o roban bases de datos que evidentemente pues imaginemos el a Pemex en 2020 con ese ataque de ransomware. Pero vámonos al ex colaborador en 2021 de una aseguradora de Ciudad de México que fue arrestado por sustraer carpetas completas de clientes y ofrecerlas a la competencia. Vámonos a la investigación que se hizo como riesgo interno, ¿verdad? Que representa, por lo menos para IBM, 30% de las brechas de seguridad. Ahí te das una idea del tamaño. Si nosotros no tenemos políticas de data loss prevention, si no tenemos control de los accesos, si no hay firmados contratos de confidencialidad y hacemos auditorías digitales externas e internas o hacemos simulacros para poder hacer inteligencia o de amenazas en la dark web, pues vamos a estar siempre vulnerados. No tengas duda. Seguimos y aquí seguimos precisamente en algunos temas que nos hemos especializado, siguiendo tu buen ejemplo. Inteligencia artificial, sí, pero también lo digo, tú lo haces para generar mejores condiciones en el mercado, que las organizaciones vayan avanzando. Nosotros lo hacemos para generar inteligencia de amenazas. Y hemos estado a nivel internacional participando en distintos foros que nos ayudan. Estuvimos en el Centro Cibernético, aquí me acompaña mi expresidente Gabriel Bernal de Amés. Estuvimos en el Centro Cibernético de Operaciones de la Policía de Colombia, en la Policía de España, en Estados Unidos. Entonces hemos ido generando una gran
condición para poder hacer desde la prevención que hemos dado algunos rasgos hasta el plan de respuesta cuando te sucede, porque si nosotros no identificamos qué archivos, qué usuarios fueron afectados, no podemos deshabilitar ese usuario. Si no verificamos la gravedad o la legitimidad de una amenaza, estamos expuestas a la siguiente. Si no tenemos equipos de respuesta y no compartimos información con las autoridades, nos estamos pegando a nosotros mismos. Si no restablecemos o sí, si borramos o no los datos de acceso, si no habilitamos las medidas que fueron de alguna forma vulneradas y si no hay investigaciones forenses, seguiremos siendo vulnerables. En ese sentido, pasemos a ventas de productos milagros y ustedes van a encontrar una gran gama. En Veracruz, por ejemplo, teníamos una mujer ofreciendo en TikTok gotas curativas energizadas por ángeles. Entonces tú imagínate a una COFEPRIS que de alguna forma tuvo que entrarle a emitir esta alerta, pero amén de todas a las alertas que emita COFEPRIS, inclusive del gran trabajo que ha hecho la Unidad de Inteligencia Naval, la UIN, para fortalecer esa industria, pues hoy todavía tenemos influencers diciendo, si le das hacia adelante, ¿verdad? Compre ya antigrasos, aquellos que te van a hacer más delgados, los que te van a reducir las arrugas, lo que tú quieras, el peso. La vanidad es explotable y aquí si le damos adelante vas a encontrar salud, belleza, ropa, electrónica, dulcería en gente que se expone con toda impunidad. Estas son páginas de Facebook que están ahí, pero que no tenemos una autoridad que esté monitoreando esto, porque si hablamos del Centro de Operaciones Cibernéticas de la Sedena, pues tiene que estar operando otras cosas para la defensa del país. Si hablamos de la Uniciber de Marina, pues está atendiendo temas, ¿verdad? Si hablamos de la Guardia Nacional, la seguridad pública es su prioridad. ¿Y quién está? Y ahora sí como dijera, ¿y quién podrá ayudarnos? Pues Cyberblack. Cyberblack hace un monitoreo de todas estas páginas para poder, en todo caso, conciliar con la industria tareas de investigación, por lo menos a nivel de vinculación con casos de inteligencia hacia las autoridades. Entonces, si pasamos, la falsificación de identidades hoy es mayor, de documentos mucho mayor, porque las herramientas que en beneficio son positivas, pero en perjuicio son totalmente negativas. Tú hoy puedes pedirle a la IA que haga lo que quiera con tu rostro, hoy puedes pedirle que haga cualquier tipo. Pero si no tenemos un programa de Business Global Verification o de poder verificar a las personas que vamos a sumar a nuestra empresa, el día de mañana lo estaremos lamentando. Y hoy, agraciadamente, es un mercado muy amplio que estamos atendiendo desde empresas hindús, coreanas, americanas que nos dicen, oye, voy a contratar en México a esta persona y quiero saber que no tiene un solo vínculo. Pero también si lo ves a nivel de compliance, pues ¿qué no fue, si le das hacia adelante, este tema de americanos cruzando Huachicol para acá? Es decir, no estamos exentos por la nacionalidad. Ahí está la prueba en Utah de que también los que quieren dinero pues van y le pegan al peligro. Pero si lo ves y le damos adelante, ¿qué no se dijo por parte del fiscal que toda la información que le dieron a aduanas desde el origen era falseada? Y que no resultó, como lo dijo Mexicanos contra la Corrupción, Mario Amparo Casar, que eran 20 pero nomás resultaron 10 millones. Estamos en un nivel de impunidad en donde sí es cierto. Tenemos una presidenta que se ha puesto las pilas, una secretaría que se ha coordinado debidamente, pero si no les ayudamos, si no hay denuncia ciudadana, si estos datos nos parecen que no cuentan, pues entonces también estamos dejando solos a nuestras autoridades. Yo pido que conscientemente piensen en la denuncia. Y para ello hay muchos mecanismos digitales en donde la anonimidad se puede cumplir si usan una VPN, si utilizan un internet fijo, no móvil, y que les permita en todo caso lanzar una denuncia. Ahí está. Pero también es cierto, si vamos hacia adelante, que también tenemos
servicios de denegación bajo demanda. ¿Qué es la denegación bajo demanda? Mira, cuando te lanzan un gran ataque, y si me permites para que lo puedas tener mucho, Akamai nos da una imagen en la siguiente. Ahí está un atacante con todos esos bots a tu servidor para denegarte un servicio. Y eso evidentemente es un ataque muy común que puede dejar sin operación a tu empresa, sin la capacidad en todo caso de generar, pues lo que debes de generar, negocio. Y finalmente, una rentabilidad y una responsabilidad social para la comunidad que te da ese privilegio de servir. Con ello en mente, pues también hay intermediarios, hay criptoblanqueo y las monedas electrónicas han expandido su dominio. En grado tal que hoy el crimen organizado, si lo vemos en todos los reportes de la OFAC, si lo vemos en los reportes de la DEA, todos ya están hablando de cómo esas transacciones digitales están generando que un huachicol que aquí ha sido desde hace muchos años, pues dinero que se va a transacciones de criptomonedas y no es rastreable. Y entonces uno se pregunta, oigan, ¿cómo las autoridades no se dieron cuenta de miles de millones de litros de combustible que arribaron en barcos, que los distribuyeron en pipas, que los pusieron en almacenamiento, que los llevaron a Estados Unidos o de Estados Unidos los trajeron para acá y las transacciones financieras no estaban donde estaban? La criptomoneda ha sido ya en el informe FinCEN un problema identificado con el contrabando de petróleo. Pero ¿sabes hace cuánto hablamos de huachicol? Yo recuerdo haber sido coordinador de inteligencia de la Policía Federal y decía en el 2005 que me di a la tarea de hacer varios casos de inteligencia en Pemex, contra Pemex, a favor de Pemex y de todas las industrias alrededor, porque son gasolineros, factureros, quienes almacenan, quienes transportan, quienes hacen la logística, quienes manejan el dinero, quien lo blanquea. Es una universidad del crimen y ya era un gran problema. Los modus operandi de estos mercados ilícitos funcionan porque no alcanzamos a ver sus fallas. Como tal, la ciberseguridad, las empresas todavía la tienen como un gasto, no como una inversión opcional, no la ven como una necesidad operativa hasta que, chin, pues ya me agarraron la empresa, ya me detuvieron a mis colaboradores y ahora me voy a un juicio que no voy a ganar. Si vamos hacia adelante, quiero nada más esa imagen dejarla así, el mundo del dinero, ¿verdad? Y las criptomonedas, y pasemos a la siguiente para entender cuáles son las afecciones al modelo de negocio. Uno piensa, no, no pasa nada, pero la criminalidad y el crecimiento económico van de la par. Y cuando más hay territorios controlados por los narcos, por las organizaciones del crimen organizado, las empresas formales van muriendo. Y entonces sí, hablamos de control de territorio económico y geográfico. Cuando no tenemos capacidad de dar una imagen, nosotros tenemos una marca que se llama México. Si no la defendemos, no va a haber inversión. Nada más el reporte del día de hoy con Marcelo Ebrard nos dice, oye, sí, tenemos tal cantidad, pero solo el 9% fue nueva inversión extranjera y el restante es una reinversión, que qué bueno, hay que aplaudirla, pero que no está llegando más de lo que decimos que está llegando. Si vemos en qué lugar estamos en el índice global de 193 países, entonces estamos con un grave problema. No hay duda de que todos estos productos, todas estas plataformas, Alphabay, la que decíamos de cada una de ellas, Hydra Market, BKA, en fin, cada una de ellas, pues está dejando de que las empresas formales hagamos una venta formal. Y con el comercio así de expandido, estamos perdiendo todo, todo lo que es nuestro mercado
y evidentemente se está afectando nuestro modelo de negocio. Estoy a punto de terminar. Hay unas estrategias sugeridas para nuestros amigos que nos siguen en este programa. La prevención siempre tendrá que ver con una cultura de seguridad en el consumo. Tenemos que hablar de ello en las cámaras, tenemos que hablar en las asociaciones. Así lo hacemos en Coparmex. Tenemos que certificar a nuestro talento. Hay estándares de competencia. Somos un centro de evaluación que estamos certificando no solo al sector privado, sino al sector público, policías que tengan mejor capacidad de inteligencia táctica y operativa. Les estamos dando a las fiscalías a través de un convenio que logramos con la Embajada norteamericana para poder capacitar en materia de análisis, de inteligencia, de entrevista, pero que todo esto finalmente también lo debemos de asumir en la parte privada. Si no tenemos la capacidad de generar esa inteligencia, no estoy hablando de que yo, una pequeña empresa que a veces no puedo pagar ni siquiera mi nómina o mi renta, tenga que hacer inteligencia. Pero si no sumamos esa inteligencia que nosotros vemos cuando salimos a la calle, vemos que algo pasó y nos volteamos, esa misma apatía nos va a golpear la cara. Comencemos acabando la impunidad con la denuncia. Son recomendaciones de nuestro sector empresarial, una cultura de ciberseguridad. Son recomendaciones de programas de concientización para nuestros empleados con buenas prácticas en una ciberhigiene digital. Protección proactiva, no esperen a que los revienten. Vamos haciendo pruebas de penetración, monitoreo constante, simulacros, red team, blue team, hagamos gobernanza de cumplimiento, adoptemos algunas medidas, no tenemos que llegar a la certificación que nos cuesta no sé qué, pero sí tenemos las líneas claras de NIST, del ISO 27001. Establezcamos políticas, procedimientos, colaboremos públicamente, perdón, colaboremos con ejercicios públicos privados. Podemos ir con la Guardia Nacional y tocarle la puerta y decir, oye, queremos ayudarte en la prevención, hacer tus voceros. Podemos ir a cualquier asociación, participen en Coparmex. Queremos de verdad que entiendan que también, adelante, en esta estrategia de Coparmex, nos piden la denuncia pública, hacer visible ese problema, analizar cómo estas alianzas público-privadas, y hemos tenido sentado ahí al director de carreteras de la Guardia Nacional, con Jorge Peñoñuri, con Armando Zúñiga, con el presidente de AMES, Daniel Espinosa. Hemos tenido ahí a otras autoridades que del ámbito federal nos pueden ayudar a fortalecer la legalidad. Hemos hecho algo con la Comisión de Salud de Coparmex, con la Canirac, con la Canifarma, para hacerles saber que tienen también de este lado gente que en Coparmex vamos por un consumo legal y por un México que sí sea legal. Hay necesidad de propuestas legislativas, participen también en sus comisiones legislativas. Hagamos un seguimiento de indicadores. En American Chamber hemos logrado de verdad a través de Dagoberto Santiago un excelente encuesta 2024 del tema de seguridad. Y ahí vamos abriendo entonces la participación. Participen en sus comunidades. Hay, si pasamos a la siguiente, la capacidad de ser influenciadores sociales, de generar base social, porque los grupos del narcotráfico ya lo estaban haciendo. ¿Quién no recuerda el reparto de juguetes en Jalisco con el cártel Nueva Generación? Bueno, vamos al 2002, cuando Ociel Cárdenas pagaba una nómina de becarios para que fueran a las mejores universidades de este país, o cuando se regalaba el Chapo ciertos temas, ciertas gorras, ciertas bolsas. Ya ellos lo están haciendo y nosotros no creamos esa base social. Incrementemos la actividad disruptiva digital, hagamos crecer, sí, el e-commerce, pero cumpliendo las formalidades de prevención y capacidad de respuesta. Integrémonos a la estrategia de combate del secretario. Miren, este último incidente es claramente un mensaje. Hablemos no de un cártel, pero hablemos de una banda delictiva local, con capacidad metropolitana, con un experto tirador que aglutinó y agrupó perfectamente los 12 tiros. Entendamos que si no
queremos ser parte de la solución, seremos parte del problema. Promovamos acciones, generemos de verdad ventas seguras, hagamos todo lo propio por tener una ciberseguridad. Si pasamos, comprendamos que también hay un impacto económico, hay pérdidas financieras cuando no cumplimos con las reglas de propiedad intelectual. ¿Cuánta gente dice, no, yo para qué, nunca me van a recibir? Hagan, su marca debe estar registrada, porque de no hacerlo, el ciberespacio es tan amplio que entonces cualquiera va a poder estar usando su logotipo, su marca, va a aprovecharse de ustedes y van a ser al rato de verdad cómplices por omisión. Hay muchas investigaciones en el ciberespacio. Nos encanta meternos al manejo de ciencia de datos. Nos encanta atender con toda capacidad, con una unidad de ciberinteligencia en un centro de inteligencia para la seguridad que tiene CyberBlack y que ponemos a su disposición. Yo quiero dejar en la siguiente mi mensaje. Vamos a lo seguro. Es la única forma. Si nosotros seguimos contribuyendo a esa informalidad, ya no va a ser el 56.4, va a ser el 60, va a ser el 70. Y entonces, ¿cómo podemos hacer? Les agradezco mucho y en la siguiente me estoy despidiendo con la voz un poco ya ronca, pero listo para recibir cualquier tipo de preguntas. Dejo de compartir, evidentemente, y estoy a sus órdenes. Perdón por todo. Miguel. Luis Miguel, oye, muchísimas gracias. Qué pena que empezamos tarde. Este, digo, y creo que el tema da para tanto que yo creo que programamos otro para julio, porque es muy importante y a lo mejor me encantaría invitarte a uno de pura prevención, donde nos compartas, no con el afán de vender, pero sí con el afán de conocer qué programas tienes, de qué consta, porque a lo mejor alguien dice, no, pues eso es como para cosas muy grandes, pero me parece que tienes una gama de productos muy interesantes, desde consejos hasta ¿qué te puedes decir? Hasta programas extraordinariamente sofisticados para protección de un corporativo global con temas muy delicados como pueden ser bancos, como pueden ser pe- personas, como pueden ser políticos, como pueden ser funcionarios públicos, en fin, tienes una amplia gama y sí me gustaría más que nos compartieras más detalle de todo esto para poderlo ver, porque creo que es una necesidad importante. Regreso al punto que comentabas de consumir lo lícito. Creo que muchas veces nosotros, a veces no con malicia y no con mala intención, acabamos siendo los que acabamos generando todo esto. Yo en algún programa presento una conferencia en Coparmex hace muchos años. Yo decía, si nadie comprara cosas robadas, nadie robaría, porque la gente se roba las cosas para Claro, venderlas, pero si se claro. roban las cosas y las ofreces a 1,000 personas, nadie te las compra, pues no, ya dejó de ser un sustento. Difícilmente alguien roba nada más por el puro gusto de robar y robarse algo y tirarlo después a la basura. Habrá algunos, pero realmente si alguien comete ilícitos es porque están dejándole algún beneficio económico. Si tú no compras el guachicol, si no compras el robado, si no compras el falsificado, tarde o temprano entonces ese mercado se acabaría y aquí pues caemos en un problema complicado, Luis Miguel, de naturaleza humana, de integridad, que bueno, ahí, ¿qué podemos decir? O sea, Sí, coincido contigo. Todo reside en la capacidad que tengamos para decir no a la impunidad, para decir no a la corrupción. No es sencillo. Eh, Recientemente terminé de leer el libro de Roberto Saviano, Los valientes están solos. Narra toda la gran travesía de más de 10 o 12 años que tuvo que pasar Giovanni Falcone con todo un gran equipo de magistrados para destruir las bases de una Cosa Nostra, por ejemplo. mm, Hoy
puedo decirte que lo que ellos estuvieron viviendo en los años 80, nosotros lo estamos viviendo en una dimensión brutal. Tenemos un país volcado, un tejido social volcado, por una expresión que la quiero dejar claro. ¿Sabes por qué se delinque? Porque puedes Mm, sí. y no hay consecuencias. Y no quiere decir que en Estados Unidos, por ejemplo, no haya delincuentes, los hay, pero terminan tras las rejas o por lo menos hay una tranquilidad de que si cometes un delito, lo vas a pagar. Aquí dejamos de tener esa tranquilidad desde los años 90. Mm, Y créemelo, y te lo digo con toda certidumbre, habiendo testimoniado tantos casos, tanto de terrorismo, de subversión, de, en todo caso, corrupción en nuestro México querido. Hoy tenemos, pues como tú y como yo, mm, preguntas que atender y si me permites, mira, Enrique Cruz nos dice, para un empresario o usuario común, ¿cómo saber la legalidad de una VPN, de una aplicación, de medio de comunicación de datos con el mercado, con clientes, con proveedores, sin correr riesgos de intrusión o de amenaza o daños? Y entonces, quiero decir, ciertamente tenemos que aprender a ser compradores expertos digitales. No se aprende de la noche a la mañana. Hoy como muchos tiempo atrás, teníamos personas que nos recomendaban dónde comprar la mejor fruta y tú ibas con esa recomendación de voz a voz a hacer un ejercicio. Hoy sigue siendo de voz a voz el ejercicio. Oye, ¿cuál es la que no me interceptan? Trema, Signal, Telegram. A ver, evidentemente tenemos que llevar con claridad de que toda exposición a Internet lleva un gran riesgo. Lo mejor es que tengamos la cultura de no comunicar lo que no debe comunicarse porque se considera confidencial, secreto, privado, íntimo. Si no tenemos esa cultura, cualquier aplicación tiene lo que llamamos backdoor, la puerta trasera. Hoy entras a una aplicación de las que te venden en App Store y de que las que no tenemos certificación y de las que no hicimos un scouting de mercado digital y el día de mañana estamos regalando toda nuestra información, porque acostumbramos a usar una aplicación con el mismo correo del correo que tenemos y a veces con el mismo password, porque son miles de aplicaciones las que tenemos ya. Necesitamos comprender que no está a razón de la herramienta, está a razón de la conducta y de la cultura que debemos fortalecer en nosotros, en nuestros hijos. En casa, mi querido amigo, tenemos códigos. Si alguien llama y se nota extraño, pide un código. Y el código está con un proceso de mes a mes de cambio, pero con una trazabilidad que los niños pueden comprender. mm, Tenemos que forjar cultura de seguridad en nuestras casas. Los niños son muy vulnerables. Miren, un niño pasa 8.5 horas promedio conectado a un dispositivo. ¿Quién tiene capacidad para ver qué observa en esas 8.5 horas? Si tú no estás ahí al lado pegado, no hay manera. posible. Entonces, si hagamos un scouting, si hay marcas más excepcionales, si veamos reseñas de quién sí fue bien atendido o no atendido, si estructuremos una búsqueda digital para que podamos elegir una aplicación, pero sepamos que aquella que elijamos le estamos dejando información y entonces tenemos que aprender la cultura del manejo de la seguridad de la información. Gracias a don Enrique. A don Antonio, muchas gracias. Este, don Antonio Piña nos dice que creo que el tiempo de exposición sea mayor porque en verdad después de escuchar los temas las cosas se han pasado y otras pueden ocurrir, somos vulnerables. A don Enrique Cruz, muchas gracias. Son lo que encuentro ahí en el chat de preguntas y respuestas, estimado amigo. Y Ricardo, pues yo estoy a tus órdenes si hay alguna otra pregunta. Por acá, pues básicamente, digo, Verónica, excelente información, explicación de las rutas que no tienen claras las empresas. Dice, excelente, muy agradecido por tan interesante tema. Dice, sí, otros para julio, dice,
Es mi cumpleaños en ese mes, dice Verónica. Gerardo es súper interesante, inspirador. Entonces, Luis Miguel, bueno, pues ya estamos en esta línea. Yo te agradezco mucho tu amabilidad de compartir de manera tan abierta y tan precisa la información que para el 99.99% de la población es prácticamente algo, pues que parece ciencia ficción, pero pues ya es de ciencia realidad, porque pues ya está, ya lo estamos viviendo y aparte ya lleva años que está pasando, ¿no? Así es. Yo Entonces, aprecio mucho el programa, el café que nos congratula estar hoy aquí, el que nos convoca a participar, porque veo en tu gran esfuerzo, Ricardo, la capacidad de seguir difundiendo. Sé que este programa pasará a las redes sociales adecuadas, quizás a YouTube, pero animamos a la gente a que si hoy no tuvo la oportunidad de participar, pues cuando pueda que lo vea. No dejen de observar cómo los expertos queremos ayudar en lo que sí somos expertos. Yo soy un hombre de inteligencia, un hombre de seguridad, un hombre de ciberseguridad y estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, estimado Ricardo. Luis Miguel, muchísimas gracias y a todos los que nos acompañan semana con semana, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana y a los que nos están viendo este programa ya de grabación en redes, métanse en nuestro canal cafeinnovación.mx y ahí podrán ver todos los programas. Luis Miguel, muchísimas gracias, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a todos.